Nosotros seguimos con más de la información, más de las noticias y un tema que ha llamado profundamente la atención hace algunos días son las nuevas designaciones que se hacen del cuerpo diplomático del gobierno en los servicios exteriores. Llaman profundamente la atención porque nos preguntamos qué pasa con la carrera diplomática, qué pasa con este tema que debería ser fundamental dentro de las relaciones exteriores. Y para hablar de este tema hemos convocado a un experto, un diplomático de carrera. Javier Vizcarra nos acompaña ya. Javier, muy buenas noches, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, un placer poder conversar con la teleaudiencia de Canal Universitario sobre un tema que no preocupa ahora, que preocupa durante toda la gestión del presidente Luis Arce Catacora, en la que se ha destruido el servicio diplomático. Bolivia cuenta con un buen cuerpo diplomático que hoy, para infortunio del país, no se encuentra en funciones. Ha sido alejado del servicio exterior por el actual gobierno, que ha optado por convertir a Cancillería en una suerte de agencia de empleos, ora para premiar a miembros del Poder Judicial, ora para sus movimientos sociales y sin duda para los parientes de quienes nos gobiernan. El resultado de esta malhadada práctica es definitivamente devastador. En cada reunión, en cada foro, perdemos oportunidades. Llegan los diplomáticos impostores y con seguridad, sin el expertise en el tratamiento del tema, y aprenderlo toma mucho tiempo. Es lo que se llama experiencia, que no se adquiere leyendo frías ayudas memorias. Entonces solo queda la foto en el asiento de Bolivia para que su familia, orgullosa de este señor, lo muestre como un alto representante boliviano. Termina la foto y este funcionario asiste a la reunión y, como denominador común, sin entender el tema de que se está tratando, lo escucha probablemente por primera vez, llega un momento en el que se aburre y se dedica a su celular. Y las preguntas posteriores son las mismas. ¿Por qué Bolivia no ha obtenido fondos de este organismo o de aquel otro? La triste realidad es que nuestro funcionario no tenía la más remota idea de cómo gestionar. Y si algún avispado obtenía el camino, la intención también abortaba, porque desde Cancillería hoy no hay la mínima idea de elaborar un proyecto. Esa, en pocas palabras, la triste situación del servicio diplomático de nuestro país. Bajo su experticia, su experiencia, ¿usted podría afirmar que la Cancillería ha sido prácticamente desmantelada por una suerte de falta de liderazgo también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores? Más bien diría yo que hay muchísimo liderazgo para apropiarse indebidamente de la Cancillería, y ojo con los funcionarios actuales que están al mando de esa institución. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es muy clara con los nombramientos irregulares y la justicia tarda pero llega. Recordemos que cuando Rogelio Maita destruyó la institucionalidad diplomática de Bolivia, el anterior canciller, echando a la calle más o menos un 90% de los funcionarios de carrera al comenzar el gobierno de Luis Arce Catacora, lo hizo apoyado en la mentira de una supuesta inexistencia de una carrera diplomática, cuya máxima certificación es un escalafón diplomático. Hace algunos días, unas semanas, sin embargo, la canciller Zelinda Sosa Lunda, una buena señora que no tiene ninguna culpa, como tampoco el más mínimo conocimiento de lo que es la diplomacia, informó a la Cámara de Diputados que sí, la Cancillería tiene un escalafón diplomático aprobado en 2004. Con eso se cayó la mentira de su antecesor, Rogelio Maita, que se esforzó para que los magistrados obsecuentes fallaran en contra de nuestros amparos constitucionales. Sosa Lunda añadía en su informe que no tiene los documentos del escalafón en su oficina. Esta señora le podríamos entregar, por supuesto, las copias que han sido recibidas en sus oficinas, las tenemos con firmas, con sellos, así que ese argumento absurdo de que no están físicamente en sus oficinas es vergonzoso y lo pone en la nota dirigida a diputados y solo evidencia el desorden en el que vive esa Cancillería.
Y lo más triste es que en el párrafo siguiente de ese informe, a diputados, la ministra critica el escalafón porque algunos parámetros utilizados para determinar las calificaciones de los funcionarios no eran los adecuados. ¿Cómo puede criticar algo que dice que no lo tiene a su alcance? Por favor. Ya no esperamos nada de la señora canciller. Sabemos que las decisiones se toman desde el Palacio y la vicepresidencia. Solo podríamos pedirle que sus funcionarios, al menos en un arranque de patriotismo, antes de dejar sus funciones, entreguen sus informes con toda la documentación, porque va a costar mucho, muchísimo, recomponer las tareas abandonadas del servicio diplomático. Estas tareas abandonadas del servicio diplomático a las que usted hace mención, señor Vizcarra, están dejando a Bolivia en un aislamiento internacional que le va a costar mucho, va a ser una factura muy alta después que se va a tratar de recomponer posiblemente en otros gobiernos. Me gustaría tener muchísimo tiempo para explicar cuáles son las consecuencias de ese abandono, país por país, con cada uno y en cada uno de los temas. Pero citemos, por ejemplo, a nuestros hermanos cercanos, a los de la República del Perú, con los cuales mantenemos una relación o no relación fría, congelada virtualmente. Y lo hacemos porque, justamente como usted dice, tenemos una relación ideologizada. Como seguramente no gusta la presidenta Dina Boluarte al régimen de Arce Catacora, nuestra relación prácticamente es inexistente. Con Perú, después de que nosotros tuvimos una injerencia en asuntos internos del Perú, al opinar que debería el Perú recuperar la democracia, porque cuando sucedió la salida de Pedro Castillo, sabemos que se hizo en el marco constitucional de ese país. Pero nosotros dijimos que no era lo correcto, firmamos un comunicado junto con Colombia, México y en ese momento Argentina, cuando estaba manejada por los Kirchner, y nos entrometimos en sus asuntos internos. Perú nos envió una nota de protesta, convocó a nuestro embajador en Lima, se la entregó, luego hubo otro añadido, un comentario de nuestro presidente que terminó por molestar muchísimo al Perú. Perú trató de mandar a un representante, a un embajador, pero la torpeza de nuestra Cancillería hizo que la respuesta sea muy lenta. Finalmente decidieron no enviar embajador. Hoy no tenemos embajador o embajadora peruana en La Paz. Y nuestro embajador también ha terminado funciones. Las manejamos a nivel de encargados de negocios. Con Perú tenemos una infinidad de temas tremendamente importantes. Hace unos días me consultaron cuáles temas. Por ejemplo, el río Mauri es un río que llega desde el Perú y ingresa a Bolivia. En algún momento, en las reuniones bilaterales de los dos países a nivel de los gabinetes, se dijo que Perú no debería utilizar unilateralmente esas aguas mientras no se terminen los estudios de la oferta y la demanda de esas aguas. Pero mientras andamos distraídos en esos estudios, las aguas del río Mauri sí se están utilizando y los trasvases no es uno solo. Villavillani tiene dos fases, en fin, esas aguas se están utilizando. Va a ser tarde cuando se quiera reclamar la posibilidad de que estas aguas muestren su verdadero caudal y con el que debería ingresar a Bolivia. En este momento no le puedo dar los datos exactos, pero como ese tema son muchísimos los descuidos de Cancillería, muy, pero muy graves. Entonces, las consecuencias de esta improvisación, de la inclusión de personas que no están capacitadas para el desenvolvimiento diplomático, para la discusión de los más importantes intereses del país, va a hacer que reconstruir todo este aparato de defensa de los intereses del Estado sea muy grave. Y este es un tema, hay muchísimos y con todos los países. Con Brasil tenemos pendiente la navegación en los ríos que dividen los dos países. Son muchísimos los temas y la diplomacia está abandonada. Javier, quiero agradecerle muchísimo por esos minutos que usted le dedica a Cartas sobre la Mesa en Televisión Universitaria, porque son temas sin duda urgentes a propósito de estas designaciones que muchas esferas políticas han calificado como designaciones fuera de lugar,
políticas y favoritismos a ciertos grupos de poder. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. Buen resto de jornada y lo estaremos convocando a este espacio. Muchas gracias, un placer conversar con ustedes. Hasta pronto. Javier Vizcarra, diplomático de carrera, quien nos acompañó para hablar acerca de este tema muy importante que tiene que ver con las relaciones exteriores y cómo se manejan hoy en Bolivia. Permítanos hacer una pausa, ya volvemos con la recta final de Cartas sobre la Mesa.